Vamos a grabar. Ok, entonces, como les estaba diciendo, vamos a ver la aproximación orgánica de los ácidos y las bases. Y como he dicho, probablemente no existe otro equilibrio tan importante como el que existe entre los ácidos y las bases. Y esto es una cita de Bruce Mahan, que es uno de los autores de libros de química más reconocidos, especialmente en la vieja escuela. Entonces, fíjense, nosotros aquí vamos a ver una serie de conceptos, vamos a ver todo lo que es la naturaleza de un ácido y una base, vamos a estudiar su estructura, básicamente esto es un análisis estructura-reactividad. Vamos a ver las ventajas y limitaciones de los ácidos y las bases, las fortalezas ácidas y básicas, vamos a estudiar la ecuación de Henderson, vamos a ver la relación que existe entre la estructura y la reactividad de los compuestos y vamos a estudiar la separación de las mezclas. Vamos a hacer hincapié en lo que es el efecto inductivo y el efecto de resonancia. Vamos a ver cómo ver y cómo correlacionar esos ácidos y esas bases a nivel de un sistema biológico, un sistema químico-biológico. Vamos a identificar los ácidos según distintas teorías como la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y las de Lewis. Vamos a ver los valores de Pkca y vamos a plantear esquemas de separación de mezcla. Déjenme activar el point to fits primero. Aquí, esto creo que no lo voy a necesitar. Vamos a activar el point to fits que esté aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a comenzar viendo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los ácidos y las bases son sustancias cotidianas en nuestras vidas. Ellos están presentes, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, ácidos sulfúricos, ácidos bóricos, y como vimos, los ácidos y las bases tienen una característica de que afectan el pH del medio. Vamos a ver un pequeño simulador químico. No sé si alguna vez lo utilizaron. Este es un simulador FETS de química. Entonces, funciona a través de Java. Entonces, fíjense, si yo tengo agua, el pH depende también de la dilución. Si yo tengo Java, fíjense, 0.5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No. Ajá, tengo sangre, voy a tener sangre, ¿y qué agarro? Si yo adiciono unas pequeñas gotas, saben que el pH de la sangre es 7.4, yo voy a comenzar a diluir el sistema. Vamos a resetear el nivelador para que vean lo que les estoy diciendo. El pH inicialmente del agua es neutro, es 7.4. Yo puedo inclusive hacer un efecto de dilución, igualito el pH se mantiene. Este simulador es súper chévere. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo sangre en el medio y tengo 500 mililitros de agua, y yo adiciono pequeñas alícuotas, fíjense que el pH 7 va a ir aumentando por la sangre. Sabemos que la sangre tiene un pH de 7.4 cuando está totalmente pura en el medio. Fíjense cómo el pH aumenta. Yo inclusive puedo, si tengo una gaseosa, sabemos que el pH depende de los ácidos que hay en el medio, los ácidos carbónicos. Fíjense como el pH es 3.94, es bastante ácido, pero yo puedo, a medida que hago adiciones sucesivas de la gaseosa, el pH del medio va disminuyendo, pero el pH también, fíjense, aumenta a medida que yo voy diluyendo. Entonces, es una manera de que uno puede ver el efecto del pH. El pH depende básicamente de interacciones que yo voy a obtener. Va a depender de la transferencia de protones. Y va a depender cuando yo tenga el medio es agua, porque yo defino el pH en función a un medio acuoso. Eso es importante. Si yo le mido el pH a el cloroformo, eso carece de sentido. Tiene que ser un medio totalmente acuoso. Entonces vamos aquí. A seguir viendo, por ejemplo, más sustancias de uso común que tenemos. Por ejemplo, tenemos el ácido acético que está presente en el vinagre comercial, el ácido acetil salicílico, que es un ácido, es la aspirina. Y la ventaja de estas clases online que podemos buscar las cosas online. Fíjense, acetil salicílico.
Podemos buscar la estructura de la aspirina, ¿verdad? Su estructura molecular. Este es el ácido acetilsalicílico, en donde básicamente la función ácida que yo tengo de este compuesto va a venir dada por el grupo carboxilo. Este ácido carboxílico que tengo aquí, él pierde este protón y por eso es un compuesto ácido. De hecho, muchas veces las aspirinas van en soluciones amortiguadas para evitar la aparición de úlceras en el proceso de suministro para dosis terapéuticas. Tengo otras sustancias que son el ácido oleico, distintas funciones. Bueno, igual ocurre, tengo varios ácidos orgánicos, igual ocurre con las bases. Voy a tener bases inorgánicas y bases orgánicas, las cuales están presentes en una gran cantidad de organismos. Tengo en amoníaco presente, tengo en hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, y tengo los más hidróxidos, hidróxido de potasio y hidróxido de sodio. Y también lo tengo presente, por ejemplo, en compuestos orgánicos como la piridina y la anilina, que están presentes en el alquitrán de hulla y en el alquitrán mineral. Entonces, las ácidos y las bases son sustancias de uso común que están presentes en distintas partes del organismo. Entonces, en el inicio del estudio de la teoría ácido-base, que lleva muchísimo tiempo y que han habido muchas teorías, ustedes en química general solamente vieron la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y tocaron un poquito la teoría de Lewis, pero está la teoría de Lutz-Fludd, la teoría de duros y blandos de Pearson, hay mucha teoría. Básicamente, se clasificaban los ácidos como sustancias con un sabor ácido que corroían al metal y las bases eran de naturaleza alcalina, tenían distinto a los ácidos. Muchas veces ustedes tienen que tener cuidado con la quemadura de los ácidos, porque cuando ustedes tienen una quemadura con ácido, ustedes se dan cuenta. Si los que están viendo el laboratorio de química general, ni Dios quiera, si tienen un contacto con un ácido, van a sentir que les arde. Pero una base, si les cae hidróxido de sodio, ustedes sienten como jabón. Y dicen, bueno, es que esto está formando un jabón. No, lo que está ocurriendo es una reacción de saponificación. Vamos a buscarlo aquí para que vean lo que les digo. Básicamente, eso es lo que está haciendo la grasa. El jabón que ustedes están teniendo, la base, produce quemaduras no superficiales como el ácido, sino quemaduras internas. Ella lo que está destruyendo es básicamente su tejido interno. Están formando si es una base concentrada, ustedes lo que están formando es un jabón, pero con su propio tejido, con su propia piel. Porque lo que está haciendo es que está produciendo una reacción de saponificación, porque ustedes tienen grasas ácidas en este éster, y esta sustancia, este hidróxido, lo que va a hacer es lo que va a ocurrir estas rupturas de aquí para formar básicamente un glicerol. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado también con las quemaduras de base, que a pesar de que no ardan, tienen que lavarse rápidamente las manos para evitar esa destrucción del tejido. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y la mejor forma de neutralizar un contacto, un ácido fuerte, no es con una base fuerte, porque el calor que se genera va a ser muy grande y se van a quemar en la piel. La mejor forma de neutralizar un ácido fuerte es con una base débil, por ejemplo, bicarbonato de sodio. Y si ustedes tienen una base fuerte, la neutralizan con un ácido débil como vinagre. Déjenme ver que creo que... Ok, todavía estamos compartiendo pantalla, entonces fíjense. Vamos a continuar un poquito más y terminamos por hoy. Entonces fíjense, ¿cuáles eran las características que tenían los ácidos y las bases? Fíjense que en tiempos muy antiguos, se decía que los ácidos tenían un sabor agrio, como lo tienen el vinagre, y las bases un sabor amargo. Los ácidos son corrosivos a la piel, las bases son suaves al tacto pero corrosivos a la piel, los ácidos disuelven a los metales, las bases disuelven a las grasas, los ácidos son atacados por ciertos metales desprendiendo hidrógeno, mientras que las bases precipitan a las sustancias disueltas en ácido. En caso del papel tornasol, no sé si saben o lo llegaron a ver en el bachillerato, el papel tornasol es un papel indicador que al estar en contacto con un ácido cambiaba color rojo. En este caso él no tenía escalas, o sea, él no era como un papel indicador de pH que van a ver en el laboratorio de química general que les dice si el pH es de 1, 2 o es 8, 9, sino él sencillamente ácido rojo
básico azul. Y los ácidos y las bases se neutralizan. Los ácidos pierden todas sus propiedades al reaccionar con las bases y las bases pierden todas sus propiedades al reaccionar con los ácidos. Entonces, ejemplo de sustancias ácidas o básicas comunes, el ácido ascórbico, el ácido acetil salicílico, una base inorgánica como el hidróxido de magnesio, pero en el caso del ácido ascórbico, este ácido es un caso típico de que se pregunta en los exámenes, porque esto es un ácido carboxílico extendido. Vamos a ver lo que les digo. Esto es para que lo tengan en cuenta cuando les preguntan por qué el ácido en química orgánica 1, que se los pregunté yo, en química orgánica 2, por qué el ácido ascórbico es un ácido fuerte. Vamos a ver si tenemos la estructura aquí. Qué raro. Déjenme ver. Entonces, ¿qué ocurre? El ácido ascórbico, como les estaba nombrando, es un ácido carboxílico extendido, que viene siendo el componente esencial de la vitamina C. Ok, nada, ya. Cometí un error y lo puse con D, con C al final. Entonces, el ácido ascórbico, fíjense. ¿Cuál es la característica del ácido ascórbico? Que el ácido ascórbico es un ácido carboxílico extendido. Vamos a ver si podemos rotar esta molécula un poco. Bueno, no importa. Este protón que está aquí, que lo vamos a ver más adelante, es un protón acídico. ¿Por qué es un protón acídico? Y eso es lo que vamos a tener que explicar, porque él es un ácido carboxílico extendido, y cuando yo digo que es un ácido carboxílico extendido, voy un poquito más allá, pero todo esto que está aquí es un grupo carboxilo, y este compuesto, a pesar de que no se vea ácido, es una molécula sumamente ácida, porque este señor, esta base que está aquí, puede tomar un protón de aquí para dejar este oxígeno cargado negativamente, que deslocaliza toda esta carga negativa hacia acá, para al final quedar esta carga negativa aquí. Entonces, estar haciendo resonancia. Fíjense que ahorita la resonancia ya no se hace paso a paso como lo hicieron hoy en la mañana. Ahorita se hace en una sola etapa, ¿ok? Pueden hacerlo así, no hay ningún problema. Entonces, son medicamentos que ustedes consiguen en el mercado, y si alguno de ustedes está trabajando como auxiliar de farmacia, básicamente, esto lo podrán ver a cada rato cuando están haciendo ya sea o sus preparaciones o atendiendo al público dispensando distintos medicamentos. Entonces, fíjense, muchos factores influyen en el daño de un compuesto: temperatura, efectos catalíticos, la luz, oxígeno, humedad, excipientes, pero uno de los factores que más influye en esto es el pH. El pH influye significativamente en alterar un medicamento, y es uno de los principales factores los cuales influyen en la estabilidad de un determinado compuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, el equilibrio ácido-base es sumamente importante, porque cuando lleguen ustedes a anomatofisiopatología, a fisio, que lo ven en segundo año, se van a dar cuenta que van a tener muchas reacciones ácido-base involucradas en el medio. Por ejemplo, van a tener el sistema tapón de pulmones, van a tener buffer en los pulmones y la sangre, y van a tener también efectos que ustedes van a ver en el caso de la absorción de aminoácidos a nivel del intestino. Y estos aminoácidos, tenemos muchos aminoácidos, como lo podrán haber visto en biología, son los componentes esenciales de las proteínas. Tenemos aminoácidos esenciales, que son los que
aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, dependiendo si son consumidos o no son consumidos en la dieta. Varias clasificaciones de los aminoácidos, donde el aminoácido más sencillo es la glicina. Es el aminoácido, el único aminoácido no quiral, y básicamente todos los aminoácidos que nosotros vamos a ver de ahora en adelante están formados por un grupo carboxilo, y en el carbono alfa vamos a tener un grupo amino. Y la estructura de estos aminoácidos va a depender de la composición de las cadenas laterales que nosotros tengamos en R. Entonces, bueno, Robert Boyle fue el primero en denominar a las sustancias ácidas o básicas, y como sabemos y como les estaba diciendo con anterioridad, los ácidos son sustancias que pueden virar el papel tornasol a rojo, las bases son sustancias que pueden virar el papel tornasol a azul. Y nosotros vamos a ver muchas teorías ácido-base. Fíjense, vamos a hablar, estas son todas las teorías ácido-bases que existen, la de Usanovich, Luz, Flut y teoría de duros y blandos de Pearson, no la vamos a tocar, ¿ok? Esta es una teoría que asocia las reacciones ácido-bases con las reacciones de oxidorreducción. Nosotros nos vamos a enfocar en un pequeño concepto de Faraday. Vamos a tocar la teoría ácido-base de Arrhenius, principalmente Bronsted-Lowry, y la teoría ácido-base de Lewis. Entonces, podemos comenzar con la teoría ácido-base de Faraday, en donde básicamente la única definición que hizo Michael Faraday, que es uno de los más importantes, de los padres de la electroquímica, que permitió desarrollar la constante de Faraday, que está presente en la ecuación de Nernst, que vieron en química general, es que él nada más clasificó a los ácidos como sustancias, los ácidos, las bases y las sales, como sustancias que son electrolitos. Entonces, hoy, déjenme ver, nada más vamos a ver la teoría ácido-base de Arrhenius, y a partir del próximo lunes comenzamos a ver la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry. Entonces, la teoría ácido-base de Arrhenius, de hecho, la teoría ácido-base de Arrhenius es algo muy que puede ser significativo. Fíjense, él defendió su tesis doctoral, cuando él hizo sus estudios y defendió su tesis doctoral, el jurado aprobó su tesis doctoral, pero la aprobó con calificación menores, no estaban de acuerdo con la tesis doctoral, decían que eso que él estaba diciendo no era cierto, y tuvo muchísimos problemas para grabarse el doctorado. El doctorado, bueno, no sé si lo saben, es el título académico más grande que existe, viene después es un título de posgrado, pero es mayor que una especialización o una maestría, y viene después de realizar los estudios de pregrado. Puede considerarse un título de quinto nivel. Ustedes están sacando un título de tercer nivel, que vendría siendo un título de farmacéutico, un título equivalente a licenciatura, un título equivalente a ingeniería. Entonces él, cuando hizo su tesis doctoral, tuvo muchos problemas en la tesis doctoral para que creyera lo que hubo, y después se probó su teoría, y en el año 1903 ganó el premio Nobel. Así que estaba bastante equivocado el jurado. Entonces, Arrhenius define los ácidos como sustancias que tienen iones hidrógeno. Es decir, el ácido clorhídrico, como sabemos, es un ácido fuerte, es un ácido mineral fuerte, por lo tanto se ioniza completamente en el medio de reacción, y una sustancia ácida es aquella que incrementa la concentración de protones en el medio, para producirse una ruptura heterolítica, y el cloruro se queda con el par de electrones. Y el hidróxido de sodio, básicamente, aquí ocurre un proceso de ionización. Recuérdense que la disociación es cuando un sólido se disuelve en agua y se separa en sus iones constituyentes. Aquí el compuesto, como está en estado acuoso, ocurre un proceso de ionización. El compuesto se separa en sus iones e incrementa la concentración de iones hidroxilo. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos conceptos, porque para el examen también van teoría. Entonces, ¿qué pasa? La teoría ácido-base de Arrhenius es una teoría que es muy buena porque es súper sencilla y me permite identificar los ácidos y las bases más sencillos y comunes: ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Entonces, si yo pudiera hacer una escala de acidez, por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido que es más débil que el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido más fuerte. El ácido clorhídrico es un ácido más débil que el ácido bromhídrico.
a su vez es más débil que el ácido hídrico. El ácido perclórico yo lo puedo considerar como el ácido mineral más fuerte que existe. Pero como les dije el otro día, cuando en Orgánica 2 les pregunten ejemplo de un ácido, ustedes van a decir ácido carboxílico, y van a nombrar el ácido acético, el ácido benzoico, el ácido salicílico, un ácido sulfónico, ¿ok? Eso es un ácido fuerte para nosotros en química orgánica. Pero ¿cuál es la desventaja? Yo puedo reconocer de manera sencilla ácidos y bases. Pero que yo no puedo reconocer. Yo no puedo reconocer, por ejemplo, primero, él nada más considera el protón como en su forma aislada. Y como nosotros sabemos, cuando tenemos una reacción orgánica, vamos a ponerlo con el ácido clorhídrico, con el agua, el protón no existe en su forma aislada. El ácido clorhídrico se comporta como un ácido mineral o un ácido fuerte y él cede ese par de protones para formar un ion hidronio más un ion cloruro. ¿Verdad? El protón no existe solo en su forma aislada. Otra limitación, no hay ninguna participación en el medio de reacción. O sea, Arrhenius nunca consideró el agua. Y por eso su teoría, a pesar de que ganó el premio Nobel, después no perdió credibilidad, sino perdió utilidad. No explica por qué ciertos cationes se hidrolizan y, por ejemplo, no explica por qué ciertas sustancias inorgánicas y ciertas aminas, por ejemplo, el amoníaco que ustedes tienen aquí, ustedes saben que le da una base débil, ya lo han visto en química general, pero esto es un equilibrio de un ácido débil. Él no explicaba qué ocurría aquí. ¿Por qué el amoníaco, si no tiene grupos hidroxilo en su estructura, incrementaba el pH del medio e incrementaba la concentración de iones hidroxilo? Y eso fue el problema de por cuál la teoría de Arrhenius comenzó a perder credibilidad. Fíjense, muchachos, por hoy vamos a darlo hasta aquí. Terminamos el tema de reacciones orgánicas y avanzamos al tema de teoría ácido-bases, y el lunes comenzaríamos con lo que sería la teoría ácido-bases de Bronsted-Lowry. No sé si tienen alguna pregunta que les pueda aclarar ahorita. De todas formas, si no, les puedo... la pueden... Ok, buena pregunta, Luis. No vamos a ver clases en carnavales. Vamos a ver clases entonces el próximo miércoles, para que tengan su feriado. Entonces ya habría que, déjame ver entonces con la reprogramación del examen.